Hola, antes de comenzar, comenta aquí desde qué ciudad y país estás viendo este video. Siempre es increíble saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora cuéntame, ¿alguna vez conociste a alguien que parecía obsesionado con los crímenes, las prisiones y los asesinos? ¿Que pasaba horas viendo series policiales, escuchando podcasts sobre investigaciones y leyendo biografías de criminales? Pues esta es la historia de Sara y Pedro, una pareja común, hasta que la curiosidad de ella sobrepasó todos los límites. Sara era profesora de literatura y siempre había sentido fascinación por la mente humana, especialmente por su lado oscuro. Le gustaba entender qué llevaba a alguien a cometer un crimen. Leía sobre casos reales, analizaba perfiles de psicópatas, escribía pequeños artículos para blogs de criminología amateur. Pedro, su marido, pensaba que eso era solo un pasatiempo. A veces se reía de sus manías y le decía: «Cualquier día vas a terminar enamorándote de un asesino de tanto estudiarlos». Ella respondía riendo: «Imposible, solo es curiosidad». Pero con el tiempo la curiosidad se convirtió en obsesión. Sara empezó a participar en foros en línea donde mujeres intercambiaban cartas con reclusos. Decían que era una forma de entender el sistema desde dentro, de humanizar a quienes se habían equivocado. Pedro lo encontró extraño, pero confiaba en ella. Después de todo, llevaban 8 años casados, tenían una vida estable y él creía que el amor y la confianza iban de la mano, hasta que un día ella le contó que había recibido respuesta de uno de los presos. Su nombre era Miguel, condenado por robo y agresión. Sara describió al hombre como inteligente, articulado e injusticiado por el sistema. Pedro puso los ojos en blanco. «Sara, sabes que esos tipos manipulan a la gente, ¿verdad?» «Pedro, tú siempre ves lo peor en las personas. Él solo necesita a alguien que lo escuche». Al principio era solo un intercambio de cartas. Luego vinieron las llamadas, las sonrisas ocultas, las excusas vagas para aislarse por horas trabajando en un artículo. Pedro empezó a sentir el instinto de la desconfianza, ese frío en el estómago que avisa cuando algo no anda bien. Una noche encontró una carta abierta sobre la mesa. Reconoció el nombre Miguel en la firma. Leyó solo la primera línea. «Eres la única persona que me hace sentir libre, incluso tras las rejas». El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Aquello ya no era curiosidad, era deseo. Era el tipo de peligro que Sara siempre había buscado y que ahora estaba a punto de destruir todo lo que tenían. Cuando Pedro descubrió aquella carta, decidió no confrontarla de inmediato. Quería entender hasta dónde llegaría aquello. En los días siguientes, ella parecía más distante, más pensativa y al mismo tiempo extrañamente animada. Pedro notó que se arreglaba más. Usaba perfumes nuevos. Se pintaba los labios antes de salir, pero decía que era para sentirse bien consigo misma. Hasta que, una mañana de sábado, ella dijo: «Hoy voy a participar en un proyecto voluntario en la penitenciaría estatal. Es parte de una investigación sobre reintegración social». Pedro sintió el corazón apretarse. Sabía que algo no estaba bien. Pero ¿cómo impedirlo sin parecer controlador? Solo respondió: «Está bien si es importante para ti». Sara salió temprano y regresó tarde, con los ojos brillantes, el rostro sonrojado y una sonrisa disimulada. Pedro preguntó cómo le había ido. Ella solo respondió: «Fue intenso». El tiempo pasó y esas visitas voluntarias se volvieron rutina. Pedro no era tonto. Se daba cuenta de que había algo más detrás de aquel entusiasmo, pero se engañaba diciéndose que era solo un interés académico, hasta el día en que el teléfono de ella sonó y él atendió sin querer. Era una voz masculina al otro lado, ronca, baja, que decía: «Soñé contigo, profesora. Quisiera sentirte de verdad». Pedro quedó en silencio, atónito. Cuando Sara llegó a casa, él arrojó el celular sobre la mesa. «¿Ese es tu proyecto de investigación, Sara? ¿Acostarte con un preso?» Ella lloró e intentó explicarse. «Pedro, no me acosté con él. Todavía. Yo solo quiero entender lo que él siente». Es como si estuviera hipnotizada. Pero unas semanas después lo inevitable ocurrió. Sara programó una visita íntima. Se dijo a sí misma que era solo una experiencia antropológica, que necesitaba entender el límite entre el deseo y la compasión. Pero en el fondo, ella sabía la verdad. No era curiosidad, era tentación. En aquella celda, lejos de las reglas del mundo real, ella cedió. Fue rápido, confuso, prohibido y, según ella, irresistible. Cuando volvió a casa, Pedro notó la mirada diferente, el olor extraño, el silencio pesado. «Te acostaste con él, ¿verdad?» Ella no lo negó. Solo bajó la cabeza y dijo: «No quería, Pedro. Fue más fuerte que yo». Él sintió el estómago revolverse. ¿Más fuerte que ella? Más fuerte que el amor, que los votos, que 8 años de matrimonio. Ella intentó justificarse. Fue una fantasía.
Necesitaba entender el límite entre lo correcto y lo incorrecto. No hubo amor, solo curiosidad. Pero ¿cómo se perdona a alguien que se enamora del peligro? ¿Cómo volver a amar a quien fue capaz de cruzar la línea de lo imposible? Pedro pensó que después de aquella confesión, Sara se alejaría de ese hombre. Pero estaba equivocado. El cuerpo de ella había regresado a casa, pero su mente seguía presa allá adentro, detrás de los barrotes con él. En los días siguientes parecía vivir en otro mundo. Reía sola, pasaba horas mirando la nada, escribiendo en un cuaderno que escondía cada vez que Pedro se acercaba. Él intentaba fingir normalidad, preparar el desayuno, ver una película juntos, hablar de cualquier cosa, pero bastaba con mirarle a los ojos para saberlo. Ella ya no estaba allí. Una noche, mientras ella dormía, Pedro abrió aquel cuaderno. Las páginas estaban llenas de palabras confusas, una mezcla de poesía, culpa y deseo. Ella describía el toque, la mirada, el olor de la celda, el estremecimiento de hacer algo prohibido. Y en medio de una frase, él leyó lo que más lo destruyó. Con él me siento viva de una forma que el mundo no permite. Pedro cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Ya no era una simple fantasía, ni un error impulsivo. Era pasión. Pasión por un hombre que estaba tras las rejas. Cuando él la confrontó, Sara no lo negó. Lloró, diciendo que odiaba sentir eso, pero que no sabía cómo detenerlo. Sé que está mal, Pedro, lo sé, pero es como una adicción. Él me entiende, me escucha y me hace sentir importante. Pedro guardó silencio unos segundos. Luego respondió con la voz entrecortada. ¿Y yo? ¿Qué fui todos estos años? ¿Invisible? Sara intentó acercarse, pero él se alejó. Aquel toque ahora dolía, porque el amor, cuando está herido, tiene un aroma agridulce, mezcla de nostalgia y repulsión. En los días siguientes, Pedro empezó a observar desde lejos. Veía el brillo en los ojos de ella cada vez que sonaba el teléfono. Sabía que era él, el recluso, el hombre que había ocupado su lugar, no en la cama, sino en el corazón. Y lo peor, Sara empezó a justificarlo todo con frases que lo dejaban sin palabras. Tal vez la sociedad juzgue, pero el amor no elige dónde nace. Sí, él se equivocó, pero me mira como tú no me mirabas hace mucho tiempo. Pedro empezó a culparse. Pensó que quizás sí se había vuelto predecible, frío, distante, que tal vez ella había buscado afuera lo que él dejó de ofrecer en casa. ¿Pero acaso eso justificaba lo que ella hizo? En el fondo, él sabía la respuesta. Ninguna carencia, ningún descuido da derecho a destruir la confianza de quien te ama. Pero aún así, no podía odiarla por completo, porque amar a alguien que te ha herido es una de las formas más crueles de prisión. Pedro ya no soportaba vivir en aquella duda asfixiante. Cada mirada de Sara, cada silencio, cada respiración de ella lo carcomía por dentro. Necesitaba saber hasta dónde había llegado todo aquello. Necesitaba oír de su boca, y si era necesario, de la de él, lo que realmente estaba ocurriendo. Una tarde nublada de domingo, mientras ella decía que iba a visitar a una amiga, Pedro la siguió. El camino no dejaba lugar a dudas. El coche de ella tomó la carretera que conducía directamente a la prisión. Él se detuvo a una distancia segura y esperó. Vio cuando ella bajó del auto, se arregló el cabello, se puso labial y caminó con pasos decididos hasta la puerta de entrada. Ninguna vacilación, ningún arrepentimiento visible, como si fuera a una cita, no a una penitenciaría. Pedro esperó más de una hora. El tiempo parecía haberse detenido. Cuando ella salió, sus ojos eran diferentes. Tenían el mismo brillo de quien vuelve de un lugar donde se siente deseada, viva, necesaria. Y fue en ese instante cuando Pedro comprendió. Su matrimonio ya no existía. Solo quedaba una fachada, un hogar de apariencias. Esa noche la esperó despierto. Cuando ella entró, él estaba sentado a la mesa, con el cuaderno abierto y una botella de vino vacía a su lado. Ella se puso pálida. ¿Me seguiste?, preguntó con la voz temblorosa. Pedro no respondió de inmediato. Solo levantó la mirada y dijo: «Te vi cómo saliste de allí, vi lo que quedó de nosotros». Sara intentó explicarse. «Pedro, no es lo que piensas. Fui solo para decir adiós». Él rió una risa amarga. «¿Adiós con labial rojo y ojos brillando? Por favor, Sara». Ella comenzó a llorar. «No planeé nada de esto, solo me perdí. Quería entender por qué me atraía tanto. Quería probarme a mí misma que no sentía nada, pero terminé sintiendo». Pedro se levantó con los ojos húmedos. «¿Te acostaste con él otra vez?». Ella vaciló, y su silencio fue la peor respuesta posible. Pedro asintió como quien confirma lo obvio. «Fuiste tras el peligro, y perdiste lo que era seguro». Ella intentó tocarlo, pero él retrocedió. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Sara? Que todavía te amo, a pesar de todo.
pero ahora te miro y solo veo a alguien que ya no reconozco. Esa noche ella durmió en el sofá. Pedro pasó horas despierto mirando al techo, pensando en todo lo que habían construido, los cumpleaños, los viajes, los planes de envejecer juntos. Y ahora todo parecía inútil, manchado por una decisión que no podía deshacerse. Al día siguiente fue hasta la penitenciaría. No sabía bien qué buscaba, quizás entender, quizás confrontar. Cuando finalmente quedó cara a cara con el recluso, se sorprendió. El hombre no parecía un monstruo. Hablaba con calma, miraba directo a los ojos. «Ella es una mujer increíble», dijo él, «pero debería saber que ella nunca vino aquí solo por mí. Vino porque quería sentirse viva. Y yo solo fui el espejo donde se vio diferente». Pedro guardó silencio. Salió de allí sin decir una palabra. En el coche lloró como hacía años no lloraba. No de rabia, sino de luto. Luto por el amor, por la confianza, por la mujer que creía conocer. Esa noche empacó las maletas de ella. Dejó una carta sobre la cama. «Fuiste demasiado lejos. Y tal vez yo también tenga culpa, por no ver antes cuánto estabas vacía. Pero ahora quien necesita liberarse soy yo. Te perdono, pero no vuelvo. Porque amar a alguien que prefiere la emoción del peligro al refugio del amor es vivir condenado a esperar recaídas». Sara lloró, imploró, pidió otra oportunidad. Pero Pedro no respondió. Solo se fue, sin mirar atrás. Y mientras el sonido de la puerta se cerraba, ella entendió que el amor no muere de golpe, muere poco a poco. Cada vez que la verdad es traicionada. Los meses siguientes fueron silenciosos. Pedro se mudó a un apartamento pequeño en otra ciudad. Vivía de manera sencilla, lo justo para trabajar, dormir y poco a poco volver a aprender a respirar sin dolor. La nostalgia todavía venía a veces, pero ya no dolía tanto. Era un recuerdo pálido de lo que algún día fue amor. Sara, en cambio, se hundió en el arrepentimiento. Intentó mandar mensajes, cartas, incluso pidió ayuda a amigos en común, pero Pedro nunca respondió. Él no quería escuchar explicaciones. Solo necesitaba alejarse de todo lo que le recordara aquella traición. Durante los primeros meses, ella aún iba a la prisión. Se decía a sí misma que era para entender lo que había pasado, para cerrar el ciclo. Pero con el tiempo se dio cuenta de que el hombre por el que arriesgó su matrimonio no tenía nada de especial. Él hablaba con otras mujeres. Repetía las mismas palabras que un día había usado con ella. Y entonces Sara finalmente entendió. No había amor, solo el hechizo de lo prohibido. Fue allí, sentada en el patio de visitas, con el sonido de las llaves y el olor del metal, donde sintió el verdadero peso de la culpa. No por la traición en sí, sino por haber destruido el único amor que era verdadero. Dejó de ir a la prisión, se cortó el cabello, volvió al trabajo, trató de reconstruir su vida, pero algo dentro de ella había cambiado, como una cicatriz que ya no duele pero nunca desaparece. Pedro, por su parte, comenzó a escribir. Transformó el dolor en historias. Decía que escribir era la forma más segura de hablar con el pasado sin perderse en él. Una noche, en un café conoció a una mujer llamada Elisa, profesora, tranquila con una mirada serena que le transmitía paz. Él le contó un poco de su historia sin ocultar las heridas. Ella simplemente lo escuchó y dijo: «A veces necesitamos perder a quien amábamos para finalmente encontrarnos a nosotros mismos». Y fue la primera vez, en mucho tiempo, que Pedro sonrió sin culpa. Sara lo vio una última vez, meses después, por casualidad, en una librería. Él estaba acompañado, parecía liviano. Ella, en silencio, observó desde lejos y entendió que ya no formaba parte de su vida. Tal vez nunca más lo haría. Esa noche, de vuelta en casa, escribió en el diario que guardaba desde la adolescencia: «Descubrí que el deseo puede ser fuerte, pero el arrepentimiento es eterno. Perdí el amor de mi vida por curiosidad y la curiosidad me dejó sola». Cerró el cuaderno y apagó la luz. Afuera la lluvia caía despacio, como si lavara lo que quedaba de culpa, amor y remordimiento. Y ahora, la pregunta que siempre queda: si la persona que amas te traicionara no por pasión, sino por impulso, curiosidad o deseo prohibido, ¿serías capaz de perdonarla? ¿O creerías como Pedro que quien rompe la confianza una vez destruye todo lo que el amor construyó? Responde en los comentarios. ¿Tú perdonarías? Y no olvides suscribirte al canal para escuchar más historias reales de amor, tentación y decisiones que cambian vidas. Historias como la de Pedro y Sara, que nos recuerdan que a veces la verdadera prisión es el arrepentimiento.